Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios por su misericordia, por sus bondades, porque Él ha sido bueno con nosotros. Y esta noche vamos a iniciar vamos a darle continuidad al tema del día de ayer, que le hemos puesto como título El gobierno de Dios. Y yo sé que es un tema muy amplio, pero pues vamos a tratar, ¿verdad?, de hablar con la ayuda del Señor acerca de este tema. Les saludo al servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y Sayan Yamilet, que está también con un servidor en este lugar. Así que vamos a orar, pidámosle al Señor su dirección. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu bendita misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que haces a nuestro favor. Gracias por la salud, gracias por la protección que nos das a diario y que en medio, Señor, de esta situación que vivimos a nivel mundial, Señor, tu mano poderosa siga cubriéndonos. Haya un círculo protector alrededor de nuestra persona, de nuestra familia y de nuestros bienes. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios. Te damos toda la gloria y te suplico que me des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que me des, Señor, de parte tuya sabiduría y revelación. Y cada uno de aquellos que escuchan, Señor, llegue tu Espíritu Santo hasta donde están y convenza, Señor, y haga lo que tiene que hacer tu palabra. Amén. Bien, mis hermanos, mis amados hermanos, hemos comenzado el día de ayer con el tema del gobierno de Dios. Hoy vamos con la segunda parte. Entonces hablábamos que acerca de qué es gobernar y solamente quiero darle, ¿verdad?, lo que significa gobernar en el Antiguo Testamento. Mashal es una de las palabras que se traducen como gobierno y esa palabra gobierno o gobernar, perdón, tiene que ver con apoderarse, tiene que ver con dominador. O sea, esa palabra mashal se puede traducir como apoderarse, como dominador, como dominar, como dominio, como soberano y también el derecho. Entonces, estas palabras son las que se pueden traducir como sinónimos de la palabra gobernar. Entonces, alguien que se apodera de alguien o de un terreno o de algo es una persona que gobierna aquello, alguien que domina, alguien que viene a tener el derecho de aquel o aquella cosa o persona. Enseñorear también, regir, regla, reinar, señor, poder. Aquí en regla, el que gobierna es el que pone las normas, el que gobierna es el que pone las reglas que han de regir a un grupo de personas o en ciertos territorios. Amén. Gracias, hermano. Entonces, la palabra gobernar también tiene otro sinónimo: señoreador, señorear, señorío, tirano, control y administrar. Fíjese que interesante esto, que gobernar tiene que ver con todas estas palabras y que debemos ponerle atención a cada palabra que está escrita en la Biblia, ya que el Señor dijo que ni una jota ni un tilde está de más. O sea, ni una jota ni un tilde va a pasar, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y también dice que toda palabra es útil. Entonces, la utilidad de la palabra es
inmensamente grande. Entonces, hermanos, esto es lo que significa de una manera general la palabra gobernar en el Antiguo Testamento, pero también gobernar es ejercer la dirección, la administración y el control de un estado, de una ciudad o de una colectividad, de un grupo de personas. También dice, y aquí me gusta esto, ¿verdad? Que dice acción y efecto de gobernar o gobernarse. Entonces no solamente es el asunto de gobernar a otros o de tener el control de otros, sino de saber gobernarse uno mismo. Creo que uno de los problemas que hemos tenido en el gobierno, en los municipios, en los estados, en los países o en el país, hablando de México, ha sido ese, que pues votamos por gobernantes y ellos llegan al poder, pero ellos no saben gobernarse a sí mismos, de manera que maltratan a veces al pueblo y no saben gobernarse en cuanto a administrar sus ingresos, y cuando ven demasiado dinero, pues el amor al dinero los ciega. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero tiene que ver con esto. La palabra gobierno proviene de la palabra griega kubernao, que significa pilotear un barco o capitán de un barco. Entonces, la palabra gobernar es importante para nuestra vida como cristianos, porque lo que queremos hablar es del gobierno de Dios. Y ayer estuvimos hablando que cuando la Biblia dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, está hablando del gobierno de Dios. La palabra reino, que viene de basileía, hermanos, significa también gobernar. Entonces el Señor pide un cambio de mentalidad. Eso lo puede usted ver en el mensaje de ayer. Búsquelo por favor en nuestra página de Ministerio Viva la Familia, aquí en Facebook, o búsquelo en nuestra cuenta José Manuel Suárez Torres, también de Facebook, o en YouTube, en José M. Suárez, a Ministerio Sebenecer Cunduacán. Entonces, hermanos, la palabra reino tiene que ver con gobernar, con gobierno. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ver el gobierno de Dios? Porque para poder ver el reino de Dios se requiere ciertos requisitos. Entonces, vamos a verlo, hermanos, veamos. La Biblia nos dice que hay que nacer de nuevo. Ese es el primer requisito. Para que una persona pueda ver, ahorita vamos a explicar qué significa la palabra ver. Para que una persona pueda ver el reino de Dios, necesita nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo se va a quejar de todo y no va a ver la mano de Dios o el gobierno de Dios obrando en el universo, en el mundo, sino que él va a creer que pues las cosas suceden por casualidad, ¿verdad? Los acontecimientos del diario vivir son cosas de, pues, digamos así, que suceden en forma aleatoria y que pueden sucedernos en cualquier momento y a cualquier persona, pero la verdad es que no alcanzan a ver el reino de Dios, el gobierno de Dios. No alcanzan a ver a Dios gobernando en el universo. Entonces no le podemos exigir a una persona que no ha nacido de nuevo, aunque sea una persona letrada, un máster, un doctor, alguien que ha cursado los mejores colegios y escuelas del mundo, no le podemos exigir que vea el gobierno de Dios porque sus ojos espirituales están cerrados, no puede ver. Entonces, veamos acá, Juan capítulo 3, verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Y esa palabra ver es percibir.
no puede percibir, no puede comprender, ni puede reconocer el reino, el gobierno de Dios. Fíjense qué interesante, hermanos, que hay religiones. Por ejemplo, hay una religión, la del reino ya, que enseña que quieren tomar el gobierno, gente según cristiana, pues, que quiere tomarlo el gobierno y que quieren poner senadores, diputados, políticos, presidentes, gobernantes, pues que sean cristianos para tomar el gobierno y empezar a poner orden en el mundo, para que cuando Cristo venga se le entregue un mundo o una tierra en orden. Y eso no es correcto, teológicamente ni bíblicamente, porque la Biblia dice pues que el mundo va a estar de mal en peor, hermanos. Ahora, ¿qué significa ver el reino de Dios? Significa percibir, comprender y reconocer que hay un Dios que gobierna sobre el mundo entero. La persona que nace de nuevo, sus ojos se abren sus ojos espirituales. El nacer de nuevo tiene que ver también con la regeneración, con un cambio de genética, con un cambio espiritual, con la vida que el Señor da a aquellos que le reciben en su corazón. Y para nacer de nuevo tiene que haber una conversión, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una entrega a Jesucristo. Y para que haya eso, debe haber fe. La fe es importante para poder ver, para poder percibir, para poder comprender y reconocer el reino, el gobierno de Dios en el mundo. Pero más que en el mundo, en nuestra propia vida. Una persona que no tiene fe, hermanos, sencillamente no puede aceptar el gobierno de Dios, no puede aceptar el reino de Dios en su vida. Entonces Mateo 11:3 dice: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Aquí encontramos, hermanos, a Juan el Bautista, que envía a sus discípulos. Juan el Bautista estaba preso, estaba encarcelado y a punto de morir, y él estaba turbado, su fe había sido turbada. Cuando Jesús llegó al río Jordán, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora, cuando está en la cárcel, hermanos, le manda a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: id y contad a Juan lo que oís y veis. Entonces aquí viene el Señor a decirles lo que está sucediendo, cómo el gobierno de Dios está manifestándose. Fíjese qué interesante esto, hermano. Le dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Eso está hablando, hermanos, que en el reino de las tinieblas hay ceguera. En el reino de las tinieblas la gente anda mal, no puede caminar, tropieza. En el reino de las tinieblas hay gente sucia, inmunda. Hay gente que no oye, gente que no ve, gente que está muerta espiritualmente, gente que vive en la miseria espiritual. Pero cuando al Señor le llegan a preguntar si Él es el Mesías, el que había de venir, si es Él el que iba a traer el gobierno de Dios a esta tierra, Él le dice: vean, cuéntenle lo que oyen y lo que ven, y díganle que el gobierno de Dios
se está manifestando ya. El gobierno de Dios ha venido. Véanlo, oigan. Entonces, oír y ver tiene que ver con la fe. Para poder ver y oír las maravillas que Dios hace, porque Él tiene el gobierno en el mundo entero todavía. Él sigue en su trono. De manera, hermanos, que el Señor da luz a los ojos, fortalece las piernas, las rodillas endebles y paralizadas las afirma, sana a los leprosos, los sordos sus oídos son abiertos, los muertos vuelven a la vida Zoe, hermanos, y se anuncia a los pobres la buena noticia. De manera, hermanos, que el gobierno de Dios se manifiesta de esta forma. El gobierno de Dios, hermanos, no es que los cristianos vayamos a tomar los palacios. El gobierno de Dios no es que un cristiano sea elegido como presidente, y si es elegido, pues gloria al Señor, ¿verdad? Lo apoyamos y oramos por él como cualquiera de nuestros gobernantes, pero tampoco le vamos a dar el púlpito, ¿verdad? Para que el día que él quiera, pues venga a dar un discurso a la iglesia. No, esa es otra cosa. No confundamos la gimnasia con la magnesia, ¿verdad? Hace muchos años atrás, Benito Juárez separó la iglesia del Estado, y esa fue una de los actos acertados que hizo Benito Juárez. De manera que así que siga, así debe ser. Ahora, veamos en Mateo 13:14. Pasa que si la gente no nace de nuevo o no tiene fe, dice el Señor, así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, ¿cuál gente? La gente que no nace de nuevo, la gente que no cree. Fíjense qué tremendo que el Señor, siendo el Señor, no le creyeron. Entonces, hermano, que alguien crea este anuncio ya es una ventaja, ¿verdad? Ya es una bendición. Yo entiendo y creo y acepto lo que dice mi apóstol, que el mensaje se expone, no se impone. El Señor no le impuso a nadie el mensaje. Si no lo querían, pues qué hacerle, ¿verdad? Pero la gente que no nacía de nuevo y que no tenía fe en el Señor, dice, esta gente, por más que escuche, nunca entenderá. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero usted está hablando con una persona y le está explicando y le está diciendo, mire, digamos, no sé, vamos a poner otro ejemplo. Le dice, mire, usted tiene que arreglar su vida. ¿Pero en qué? Arréglela. Trate de que ya no viva de la misma manera, deje de tomar. Pero ¿y en qué? ¿A quién afecta que yo tome? Déjelo de hacer, ¿verdad? No se automedique. Pero hay gente que aunque escucha, nunca va a entender. Bueno, estamos hablando de ejemplos de la vida diaria, pero acá en lo espiritual es algo mucho más importante. Porque se le predica la palabra y hay gente que aunque escucha, no entiende. ¿Entiende? Y usted sí entiende, ¿verdad? Por eso le pregunto, ¿usted entiende? Luego, y por más que mire, hermano, si se le pone hasta en la pantalla, ¿verdad? En letras grandes, y por más que mira, no ven. ¿Por qué? Porque no quieren hacer, porque, o sea, no hay peor ciego, ni hay peor sordo que el que teniendo sus ojos y teniendo sus oídos completamente sanos, no quiere ni ver ni oír. Entonces, eso es importante, hermano. El gobierno de Dios está.
El Señor Jesucristo lo trajo, pero no el tipo de gobierno que enseña la doctrina esta de el reino ya, sino que a Jesús lo quisieron poner como rey, hermano. Pero el Señor dice que se escapó. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y no aceptó. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le dijo el Señor a los discípulos, eso no les toca a ustedes saberlo. Entonces, hermanos, eso es, para ver el reino de Dios necesitamos nosotros nacer de nuevo y fe. ¿Y qué cosa es ver? Para que quede claro, hermana Olga, ahí usted lo notó. ¿Qué significa ver? Es percibir, comprender, reconocer. ¿Ok? O sea, hay que percibir el gobierno de Dios, comprenderlo. Cuando le cae el 20 a la persona y dice, oh, ya le entendí. Ok, Dios es el que gobierna. Amén, Señor, me pongo en tus manos. Comprende y reconoce y puede orar y decir, venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida como se hace allá en el cielo. Ahí empieza la persona a ver espiritualmente el reino de Dios. Ahora, también hay que entrar al gobierno de Dios. ¿Y cuáles son esos requisitos para entrar al gobierno de Dios? Y vamos a ver qué significa entrar. Mire cómo dice la palabra del Señor, hermanos. Mateo 5:20. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Y aquí, hermanos, el Señor les está diciendo, si ustedes no son más obedientes que los religiosos, que los que creen que se saben la Biblia al revés y al derecho, si no obedecen más la palabra del Señor, si no la obedecen verdaderamente, nunca entrarán. ¿Y qué cosa es entrar al reino de Dios? Es participar. No van a participar del reino de Dios, no van a gozar ni van a experimentar el gobierno de Dios en sus vidas. Entonces hay gente que no puede experimentar, hermanos, que sus ojos se abran, que sus oídos oigan, que sus pies caminen bien, que el pecado sea limpiado. ¿Qué otra cosa? Que sea resucitado espiritualmente. ¿Por qué? Porque, hermanos, no quieren obedecer. No pueden experimentar el gobierno de Dios en su vida, la autoridad de Dios sobre la enfermedad, sobre el mal, sobre su familia. Y entonces creen ellos que solamente con creer, hermano, mire, dijimos que hay que nacer de nuevo y hay que creer, pero eso es para ver, nada más para ver. Pero para entrar al reino de los cielos, que ese es otro nivel, digamos que el primer nivel de ver el reino de Dios o el gobierno de Dios es el nivel atrio. Y el nivel santo es entrar, participar, gozar y experimentar el gobierno de Dios en nuestra vida. Porque, hermanos, el reino de Dios o el gobierno de Dios trae gozo, trae paz, trae bendiciones a nuestras vidas. Y cuando usted comienza no solamente a reconocer, no solamente a comprender el reino de Dios, sino que ahora entra y empieza a participar y a gozarse y a experimentar el gobierno de Dios en su vida. Hermanos, usted llega a otro nivel de vida cristiana. Amén. Entonces, mire, acá le vamos a leer otros textos. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor. La palabra Señor, Señor tiene que ver con gobierno. Entonces, no todo el que dice, sí, el Señor es mi rey.
y canta, el Señor es mi rey, mi todo, pero no participa del reino. No da sus diezmos, no da sus ofrendas, no alaba, no adora, no se mete en la dimensión espiritual que debe entrar, de manera que nada más dice Señor, Señor, pero no participa, no goza, no experimenta el gobierno de Dios en su vida. Y cuando hablamos de gobierno, hermanos, es que el Señor gobierne nuestras finanzas, gobierne nuestro matrimonio, y en el matrimonio gobierne nuestra intimidad, en nuestra vida diaria gobierne nuestros pensamientos, gobierne todo de nosotros. Esto que estoy hablando es difícil, o sea, solos no podemos. Por eso el Señor pone elementos, de los cuales vamos a hablar, si Dios lo permite, el día de mañana, elementos que nos ayudan para que podamos nosotros vivir bajo el gobierno de Dios. Que podamos no solamente verlo, sino que podamos entrar y experimentarlo. Le voy a poner el ejemplo de ir a Estados Unidos. Hay gente que llega, yo he estado ahí en Estados Unidos, he estado en los calabozos de Estados Unidos, y entonces llegamos a un lugar que se llama Arizona, Nogales, y nos paramos acá afuera, acá, y desde Nogales, se ve la ciudad, la primera ciudad, que es también Nogales, pero Estados Unidos, ¿sí? Que creo que, no recuerdo, Arizona, Nogales, Arizona, y se ve Estados Unidos, pero estamos acá del lado de México. Pero nos animamos y nos metimos, saltamos el cerco y entramos a las tiendas entramos y empezamos a comprar cosas, ¿verdad? Que si libros, que una Biblia, que en aquel tiempo yo compré una Biblia. Pero hermano, pero eso es entrar y participar, pero no tengo los papeles, los documentos. Ahora, hay gente que entra y participa y disfruta de Estados Unidos, pero no tiene herencia allá, no tiene documentos, no es norteamericano, no es estadounidense, ¿me entiendes? No tiene un documento que le diga que él es o pertenece al país de Estados Unidos. Entonces, eso ya es otro nivel. El que entra a Estados Unidos puede andar ahí, puede comprar, puede trabajar, puede hacer tantas cosas, participar, disfrutar de los beneficios, experimentar, mandar dinero a México o a alguno o donde es su familia, pero él ya entró y está bajo un gobierno de Estados Unidos. Hay gente que entra al reino de los cielos, pero solamente dice Señor, Señor, pero no obedece. Y es que la obediencia nos ayuda para participar, para disfrutar y experimentar el gobierno de Dios en nuestra vida. Si alguien dice, yo soy cristiano, yo amo al Señor, sí, y yo desde tiempo tiene que yo creo en Dios, sí, pero eso no significa nada si usted no está obedeciendo al Señor. ¿Entiende? No ha entrado al reino de los cielos. Lo comprende. Le ha caído el 20. Pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, en el gobierno de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, tenemos que ver en la Biblia cuál es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y ahí hay un tema que podemos, ¿verdad?, desarrollar solamente y debería de haberlo desarrollado sobre ese punto, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es que tengamos paz. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros. De manera, hermanos, que el que entra en el reino de Dios obedece, hace la voluntad de Dios. No estoy diciendo que es fácil. Estoy diciendo
estoy enseñando. Porque si usted me pregunta, pastor, ¿y usted siempre hace la voluntad de Dios? Le contestaría por inbox. ¿Por qué? Porque, hermanos, necesitamos todos doblegar nuestra voluntad y decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad en nosotros. Y obedecer, hermano. La obediencia nos lleva a nosotros, hermanos, a participar, a disfrutar del reino de Dios, del gobierno de Dios. Usted quiere disfrutar el gobierno de Dios, que el Señor sea el que gobierne su vida, el que dirija su vida, el que controle su vida, hermano, entonces tiene que obedecer. Pero el otro punto, el bautismo en agua. Hay gente, perdón, pero hay gente que no se ha bautizado, no se quiere bautizar. Ay, hermano, es que me da miedo el agua. No es cierto, porque si no, no se bañaran. Y luego cuando nos inundamos, ¿qué pasa, hermano? Pero le tienen miedo al agua. El bautismo en agua, hermanos, es un mandamiento, es una ordenanza. Y resulta pues que tiene que ver con la voluntad del Padre. Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua, nacer de agua, ya hablamos del nacimiento, del nuevo nacimiento, hablamos de fe, eso es para ver el reino, pero para entrar al reino de Dios, el bautismo en agua. Y el bautismo en agua, hermanos, es simbólico. Si no lo ha entendido, es simbólico. Se representa muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Pero aunque es simbólico, es algo espiritual. De manera que suceden cosas maravillosas ahí en el bautismo en agua, porque la persona nace de agua. ¿Sí? Ahí se da también, hermanos, el bautismo, dice, de ahí mismo dice que debe haber el bautismo en agua, porque dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, o sea que hay que ser bautizado en el Espíritu Santo también, para poder entrar en el reino de Dios, en el gobierno de Dios. Porque sin el bautismo en agua, que es una obediencia, que es una ordenanza y que debemos obedecer, hermanos, y sin el bautismo en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos, y el Espíritu Santo también, hermanos, es el que nos debe guiar, dirigir, es el consolador. El Señor dijo, si yo no me voy, el consolador no vendrá. Y consolador viene de la palabra parácleto. Y parácleto significa otro con la misma esencia divina, pero con diferente función. De manera que el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo nos ayudan para entrar en el gobierno de Dios. Quien no se bautiza en agua, definitivamente no quiere entrar al reino de Dios. Quien no pide el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, se queda nada más viendo el reino de Dios, pero no entra, porque dice, no puede. Tal vez quiera, tal vez parezca que entró, ¿verdad? Como hay gente de acá para el norte, perdón los norteños, ¿verdad? Pero hay norteños que nunca han ido a Estados Unidos, ahí viven cerca y según ellos son de otra raza, pero nunca han entrado a Estados Unidos, no pueden, porque no tienen visa, no tienen, ¿cómo se llama eso? Pasaporte, pero creen que son gringos algunos, pero no pueden entrar en el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque no se han bautizado en agua y no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ni siquiera lo piden. Y si lo piden por un tiempo, pero luego lo dejan de pedir porque esa es mentira. No, no es mentira. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa divina. Es una promesa del Padre.
Entonces, hermanos, ya hablamos de ver el reino, el gobierno de Dios. Para poder comprenderlo, necesitamos nacer de nuevo y necesitamos fe. Para entrar, llegar al nivel santísimo, a otro nivel, perdón, al nivel santo, al llegar a otro nivel en el reino de Dios, que es entrar, necesitamos, ayúdenos ahí, ¿cuáles son los 3 puntos que acabo de mencionar? Obediencia, hacer la voluntad de Dios y el bautismo. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Eso no lo dije yo, hermano, por favor. Por eso ahí le pido a la hermana que lo anote bien, ¿verdad? Porque no lo digo yo, sino que lo dice la Biblia. Juan 3:5. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Y no se puede entrar en el reino, en el gobierno de Dios, por más que usted quiera, ¿verdad? Y diga, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Sí, pero tienes que bautizarte. Yo quiero que Dios me gobierne. Amén, pero tienes que pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Ok, eso es, hermanos, conste que aquí no estoy hablando de salvación, ni estoy hablando de que el que no tenga el bautismo en el Espíritu Santo se va a ir al infierno. Pero lo que sí yo no sé, hermano, es, bueno, quizás sí lo sé, porque dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el bautismo en agua sí tiene que ver con la salvación. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es necesario. Es una promesa. Verá, no sé si usted conoce gente que supieron que el gobierno estaba dando unos apoyos, o las vacunas que están poniendo ahora, ¿verdad? La gente anda contenta, algunos andan contentos porque los van a vacunar ya. Pero hermanos, sería lenta la persona, sería una persona que no piensa bien si no hubiera metido sus papeles para recibir el beneficio de los 30,000 pesos o 90,000 pesos que estaba dando el gobierno para arreglos de su casa. Si no mete los documentos para vacunarse. Es gratuito. No te están cobrando. Igual el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es gratuito. Es por gracia. No es que ayunes 10 días seguidos y ya el Señor te va a recompensar con el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es por fe y por gracia. Bueno, pasamos entonces al tercer punto, que tiene que ver con el lugar santísimo. O sea, otro nivel, un nivel más avanzado, que son los requisitos para heredar el gobierno de Dios. Recuerde que nosotros con Cristo somos herederos. Él es heredero y nosotros somos coherederos. ¿Ok? O sea, llegamos a este nivel, diríamos que llegamos a ser socios. Porque recibimos la herencia del gobierno de Dios. Y mire cómo nos dice la Biblia acá, hermano. Aquí puse, veamos antónimos. O sea, vamos a leer la Biblia, pero yo le voy a pedir que busque y me ayude, ¿verdad? Ahí con la hermana Yami. ¿Cuáles son las palabras antónimas de las siguientes palabras? 1 Corintios 6:9. Perdón. El tercer punto es requisitos para heredar el gobierno de Dios. Hay ver el reino de Dios, entrar al reino de Dios y heredar el reino de Dios. Son 3 cosas distintas. Son 3 niveles. Ok. Entonces, puse ahí veamos antónimos, porque voy a pedirle a la hermana Yamile que me ayude. Aquí mire, 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos? Yo puse que el antónimo sería justos, ¿verdad? No heredarán. Y como los injustos no van a heredar, entonces los que van a heredar son los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que han recibido a Cristo en su corazón y por la fe han sido justificados. Han sido declarados inocentes. Amén. Entonces, ¿quiénes van a heredar el reino de Dios? Los justos. Ahora, dice que heredar es poseer, recibir,
adquirir herencia, tener parte en una herencia, ser primogénito. Entonces, eso es heredar. Los primogénitos, aunque usted no sea el primero de su familia, si usted tiene a Cristo en su corazón y si usted ha creído, si usted le está obedeciendo, si usted ya se bautizó, si usted tiene el bautismo en el Espíritu Santo, si usted, hermanos, ha sido justificado, usted es un primogénito, espiritualmente hablando. ¿Sí? Ok, ese es un tema que lo vamos a tener que desglosar en otro momento. Entonces, y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, ¿quiénes van a heredarlo? Los justos. Amén. O sea, ese sería el antónimo, ¿verdad, hermana? Ya me ayuda. Ahora, veamos acá otros. No erréis, o sea, no te descarríes ni seas seducido por la mentira. Porque algunos piensan, ¿verdad?, que no importa cómo vivan, así van a heredar el reino de Dios. No. O como cuando alguien muere, pero no vivió para el Señor, y le dice, pues ya descansa en el reino de Dios. Ha entrado a la gloria. No lo creo. Así que, a menos, ¿verdad?, que haya aceptado a Cristo a última hora. Eso no importa si usted lo cree o no lo cree. Pero el ladrón en la cruz, el Señor lo perdonó a última hora. Alcanzó a pedir perdón. Alcanzó a humillarse. Fue justificado. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy mismo vas a entrar conmigo en el paraíso. Se fue directo, hermano. No solamente vio, sino que también entró y hasta heredó. Está tremendo eso. No es rey. Dice, ni los fornicarios. ¿Qué sería lo contrario de fornicación? Y yo aquí le puse santidad. Porque fornicación en el diccionario bíblico es inmoralidad sexual. Entonces, ¿quiénes son los que van a heredar? Los que se mantienen en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál sería ya el antónimo? Si tienes alguno, no. Si no, no te preocupes. ¿No? Ni los idólatras. ¿Qué es un idólatra? Un idólatra es el que le sirve a dioses falsos. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar? Porque los que no van a entrar son los de verde. Los fornicarios, los idólatras, los que le sirven a ídolos. Entonces, ¿quiénes van a entrar? Los que le sirven y adoran al Dios verdadero. Dice, ni los adúlteros, esos no van a entrar. Y en la Biblia, esta palabra en el diccionario Strong, en el griego significa una persona que ha apostatado de la fe. Un adúltero no solamente es el que deja a su mujer o anda con otra persona, sino que un adúltero es aquel que se aparta de la fe. Entonces, quiere decir que los que se apartan de la fe no van a heredar el reino de los cielos o el reino de Dios, sino los que perseveran y los que llegan a ser fieles. Porque aquí hay algo, hermanos, y ahí hay otros tres niveles. El primero es que dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos y menos son los fieles. Entonces, hermanos, son tres niveles: escogidos, llamados, escogidos y fieles. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cuál sería el antónimo de los adúlteros? Los fieles. Dice, ni los afeminados, esos no van a entrar en el cielo. No en el cielo, no van a entrar en el reino de Dios. No pueden. Porque el reino de Dios está aquí en la tierra ya. Cuando alguien recibe a Cristo, el reino de Dios llegó a su vida. Cuando alguien recibe sanidad, un milagro, un prodigio, una maravilla de parte de Dios, allí el reino de Dios se está manifestando.
Por eso el Señor dijo, cuando le digan, mire, el reino de Dios está allá o está acá, no le crean, porque el reino de Dios está entre ustedes, entre ustedes. Pero ¿por qué los afeminados no pueden entrar al reino de Dios? Y cuando hablamos de esto, de entrar, dijimos que no pueden poseer, no pueden recibir, no pueden tener parte, no pueden ser, no pueden adquirir herencia de parte de Dios, porque ellos han perdido su identidad. Un afeminado ha perdido su identidad. ¿Qué sería lo contrario de un afeminado? Un macho, pastor. No, eso ya es otra cosa. Macho es un animal, pero un afeminado, hermanos, es una persona que tiene costumbres o actitudes o gestos tipo mujer, y dice en la Biblia que ellos no heredarán. Eso está raro, ¿eh? O está fuerte, pero tal vez está también refiriéndose a personas, hermanos, que son homosexuales. Y entonces estos han perdido su identidad. Entonces, los que mantienen su identidad, ¿quién es? Yo soy José Manuel Suárez Torres. Pero sí, pero en lo natural. Pero ¿quién soy? Soy un siervo de Dios. Soy un pastor. No soy un apóstol. Tampoco soy profeta. Digo porque, ¿verdad? Tampoco soy evangelista. O sea, yo sé mi identidad. Soy pastor. Y tal vez maestro de la palabra. Tal vez. Pero, hermanos, hay gente que pierde su identidad. Entonces tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Y luego, ni los que se echan con varones, o sea, los que tienen relaciones sexuales con hombres. Bueno, pero aquí no se refiere a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. O implícitamente aparecen también aquí mujeres. Levantando la letra, podríamos decir que también, hermanos, están las mujeres que se echan con mujeres. De manera que estamos hablando de pureza. Pureza espiritual y pureza sexual. Porque no puede haber pureza sexual si no hay pureza espiritual. No se le puede pedir peras al olmo. No se le puede pedir, hermanos, higos al bledo, ¿verdad? A la zarza. No se le puede pedir a la zarza uvas. No sé si me explico, ¿verdad? Nosotros quisiéramos decirle a un homosexual, oye, cambia tu manera. No, no pueden. Y a veces ni quieren. Porque Jesucristo puede transformarlos, puede cambiarlos, puede hacer de su vida una vida pura. Pero primero tiene que haber una pureza espiritual para que pueda haber una pureza sexual. Bueno, dice 1 Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Entonces, ¿quiénes son los que pueden entrar en heredar el reino de los cielos? Los que son honestos, los que Jehová es su Dios y no el dinero, los sobrios, los que bendicen y usan su boca para bendecir, y aquellas personas que son confiables. Dice abajo, ni, si se da cuenta, ni heredarán el reino de Dios. No pueden heredar el gobierno de Dios. Para empezar, no se dejan gobernar por Dios. Se han rebelado contra Dios. Y si me paro en cada uno de ellos a explicar, hermanos, hay mucho que decir, digo yo, ¿verdad? Porque por un ladrón, ¿quién es? Una persona que toma algo que no es de ellos. Y hablando espiritualmente, alguien que toma el 10% que le corresponde al Señor y la ofrenda que le corresponde al Señor, es una persona ladrona. Entonces, hermano, los que diezman no van a heredar el reino de los cielos. Bueno, eso es lo que estoy viviendo en la Biblia. Los que no diezman, los que no dan lo que le pertenece al Señor. El Señor les dijo en Malaquías,
Vosotros, toda la nación, me han robado. Son ladrones. ¿Y en qué te hemos robado? ¿Verdad? Como algunos decimos o nos defendemos en cierto momento. Bueno, voy a avanzar con esto. Primera de Corintios 15:50. Os declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Entonces, no nos vamos a ir con este cuerpo a las mansiones celestiales. Cuando habla del cuerpo mortal, hermanos, nada que sea corrupto puede heredar el reino de Dios, y en nuestro cuerpo se corrompe. Entonces, hermanos, no nos tenemos que aferrar, ¿verdad?, al cuerpo. Gálatas 5:19, la Biblia al día dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Mire, acá hay otra lista. No estoy pasando lista. Gálatas 5:20, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Luego dice, Gálatas 5:21, y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no lo heredan? Porque no aceptan el gobierno de Dios en su vida. Una persona envidiosa, una persona borracha, una persona que practica orgías y mire, regresándome un poquito, una persona que odia, que solamente se la pasa peleando con todo el mundo, porque ya es una práctica, una persona celosa, una persona que tiene arrebatos de ira, una persona que tiene rivalidades, que ve a los demás como enemigos, a todo mundo. Va a la iglesia y ya vio al pastor como un enemigo. Va y, ay, ya la hermana fulano ya me cae mal. Hermano, esa persona tiene un problema, no quiere dejarse gobernar por el Señor. No quiere. Por lo tanto, por cuanto no quieres que Dios gobierne tu vida, tampoco vas a heredar el reino de Dios. O sea, eso está fuerte. Es prácticamente lo que nos dice la palabra del Señor. Dice Efesios 5:5, porque podéis estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí hay dos puntos: los que son avaros y los que son idólatras. El avaro es un idólatra. Pero ¿qué idolatra el avaro? El dinero. Cobró 3,000, 5,000 pesos, 10,000 pesos, tiene en sus manos, ay Dios, es su Dios. No ve el dinero como un siervo, como algo que le va a servir, sino que lo ve como su Dios. De manera que dice, no, yo no voy a dar el diezmo. Esto está loco el pastor, yo no lo voy a dar, es mío. Y entonces lo idolatra tanto que se le hace difícil despojarse de lo que le pertenece al Señor, que de por sí pues no es de él. Aparte de que es ladrón, es avaro. Y acuérdense que dice la Biblia que el amor al dinero, ¿qué es? La raíz de todos los males. El dinero es un buen siervo. El dinero en el lugar que le corresponde y bien administrado, hermanos, es una bendición. Pero el dinero, cuando toma el corazón de una persona y es la prioridad, ay, hermano, cuando no tiene dinero, la vida se le convierte en un tormento. Pero los que confiamos en el Señor, cuando no tenemos dinero, decimos, el Señor proveerá. Si el dinero no, yo no dependo del dinero, aunque no lo rechazo tampoco, ¿verdad? No lo rechazo. Pero si no tengo, el Señor va a proveer. Entonces, hermanos, ya con la última y nos vamos, dijo el borracho. Santiago 2:5, Biblia al día. Escuchad, mis queridos hermanos,
¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes le aman? Aquí hay que explicar, ¿verdad?, qué significa pobres según el mundo, según el concepto del mundo. El cristiano es pobre, pobrecito, ¿verdad? Cree en tonteras, cree en cosas que ni son ciertas, según ellos. Pero el Señor nos ha escogido para que seamos ricos en fe y heredemos el reino que prometió a quienes le aman. Quiere decir entonces que no solamente a los que somos considerados pobres ignorantes por el mundo, pero esos pobres ignorantes aman a Dios. Y los que le aman van a heredar el reino, porque a ellos el Señor se lo prometió. Así que, mis hermanos, el gobierno de Dios, si hoy aceptamos el gobierno de Dios en nuestra vida, que Él nos gobierne, no que ahorita estoy malo y tengo problemas económicos y tengo problemas con la ley, me andan buscando, ahora sí me voy a poner a cuentas con el Señor. Y ya cuando está sano, ya salió de la cárcel, ya salió de los problemas, se le olvida, ¿verdad?, que hizo un trato con Dios. No, hay que tener palabra, hay que ser hombres, hay que tener, hermanos, el valor de respetar la palabra que hemos dado al Señor. Digámosle al Señor: Señor, gobierna nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Esta noche, ministra, Señor, por medio de esta palabra, y que haga, Señor, tu voluntad en la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Venga tu reino y hágase tu voluntad en cada uno de nosotros. Mi Dios, que podamos ver el reino, que podamos también, Señor, entrar al reino y que lleguemos a heredar el reino. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, pues les esperamos el día de mañana con la ayuda del Señor en este mismo lugar, Facebook, YouTube o en la página Ministerio Viva de la Familia. Que el Señor les bendiga. A las 8 de la noche les esperamos. Nada más, déjenme decirle así en un minuto. Siempre sí vamos a salir el domingo al aniversario de la iglesia de Benecer de Villahermosa, que el hermano Jacobo nos invitó a predicar, y pues hoy me preguntaba si vamos a ir. Entonces yo le pido que me confirme para que yo sepa quiénes van, pero que sea seguro, porque el hermano va a hacer ciertas cosas para atendernos. Así que les pido que pues seamos de una sola palabra. Dios les bendiga.